¿Qué tal, estimados amigos? Les saluda Raúl Bravo Sender en su programa Usted también tiene derecho, espacio auspiciado por la Escuela Profesional de Derecho de la Universidad Privada San Juan Bautista. En su programa, en esta ocasión, en esta mañana, vamos a tratar sobre un tema muy importante, muy recurrente en la sociedad, como es el conflicto y cómo solucionarlo. Y para esta ocasión me acompaña, para abordar este tema, el magíster Víctor Pacheco Villar. Doctor Pacheco, muy buenos días y gracias por su presencia aquí en el programa, en este espacio. Gracias, muchas gracias Raúl, muy agradecido infinitamente a nuestra casa de estudios, la Universidad Privada San Juan Bautista, quien nos permite honrarnos con poder ejercer la cátedra y ya no a compartir con nuestros modestos televidentes que siempre nos siguen, ya que tenemos una nutrida concurrencia que siempre siguen nuestros programas, a efectos de conversar al tema que hoy nos convoca. A tu entera disposición, Raúl. Muchas gracias, Víctor. En efecto. Bueno, como hemos precisado, vamos a tratar sobre un tema que, bueno, forma parte pues de las relaciones humanas, ¿no? ¿Quién en algún momento no se ha visto inmerso en un conflicto, en un problema? Porque de una u otra manera forma parte pues de las relaciones humanas, ¿verdad? Vamos a tratar sobre este tema, el conflicto, y sobre todo cómo solucionar los conflictos. Y para ello a nuestros seguidores y a nuestra audiencia que nos siguen por las diferentes plataformas, pueden hacer también sus consultas en vivo llamándonos al 987-887-683 y con mucho gusto, aquí con la presencia del doctor Víctor Pacheco, podremos absolver sus consultas con la predisposición que siempre caracteriza a nuestra escuela profesional de Derecho de la Universidad Privada San Juan Bautista. Víctor, cuéntanos también, cuéntales a los televidentes que nos siguen, ¿qué es el conflicto? Bueno, tenemos que partir señalando que el conflicto es algo consustancial al ser humano, ¿no? ¿Quién en su devenir diario, quién en su transcurrir diario, en sus múltiples interacciones o relaciones con otros seres humanos o personas no tiene conflictos, ¿no? El hombre, pues, desde los orígenes de la historia de la humanidad ha sido, pues, un ser eminentemente social. Como tal, pues, necesita la coexistencia de otros seres humanos para poder subsistir, para poder sobrevivir, ¿no? Y es así como surge en la sociedad, ¿no? La sociedad es el escenario perfecto donde el individuo se desarrolla, se desenvuelve, cumple sus proyectos de vida, cumple sus aspiraciones personales y finalmente, pues, muere, ¿no? Entonces, no es nada raro que dentro de ese desarrollo y ese contexto social, pues, surja el conflicto, ¿no? Las sociedades han sido creadas para que el ser humano encuentre en ella el escenario perfecto, cómo desarrollarse y cómo cumplir sus metas y aspiraciones personales, y ahí es donde surge el derecho, pues, a fin de garantizar la convivencia armónica de los individuos dentro de la sociedad. Lamentablemente en nuestro devenir diario, pues, surgen situaciones que muchas veces, pues, nos resultan un poco desagradables, que las personas no saben cómo solucionarlas, ¿no? Y es ahí donde surge conflicto, que es sinónimo de disputa, confrontación. Algunos lo consideran como una litis, una contienda, un litigio, ¿no? Pero hay que saber establecer de que los conflictos se dan porque muchas veces las personas no saben tener la tolerancia en relación con otros seres humanos, no saben entender, no saben comprender, o muchas veces los egoísmos hacen que las personas traten de imponer su voluntad sobre la otra, ¿no? Y es ahí donde surgen los conflictos. Los conflictos, por regla general, la mejor forma de que no hayan conflictos es evitándolo. Claro. Pero lamentablemente se dan los conflictos en nuestra sociedad y aquí nos surge una interrogante muy grandaza que vamos a absolver hoy, cómo solucionar los conflictos, ¿no? Claro, así. Primeramente debemos de partir de que en nuestra sociedad existe una alta cultura de la litigiosidad. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona inmediatamente, apenas tiene un problema o una rencilla o un conflicto, inmediatamente acude al Poder Judicial como primera opción de solucionar sus conflictos, ¿no?
Y al acudir al Poder Judicial hace uso de un derecho constitucional que es el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, ¿no? Un principio pues universal que todo ser humano tiene pues y que le permite que acuda al Poder Judicial para que este Poder Judicial administrando justicia logre solucionar este conflicto, ¿no? Y a veces las personas también dejan de lado otras posibilidades, ¿no? Porque, digamos, el Poder Judicial no es la única vía que tienen las personas para solucionar sus conflictos, ¿verdad? Exacto, exacto. Cuando se pone en movimiento el aparato judicial va a dar origen a un proceso judicial, que culmina con la decisión del juez a la cual se le denomina sentencia. Pero como tú bien lo has dicho, muchas veces esa no es la salida más idónea y más adecuada para solucionar nuestros conflictos o diferencias. A veces de repente incluso pueden llegar a un acuerdo ellas mismas, ¿no? Claro. Conversando, porque volviendo al origen del conflicto, ¿no? Y vamos recapitulando, más que entrevista, conversación, o sea, los conflictos surgen porque las personas tienen intereses, ¿verdad? Y claro, a veces suele ocurrir que, como muy bien lo has precisado, las personas en ocasiones se radicalizan y esto es como que si fuera un iceberg, ¿no es cierto? Un iceberg, uno ve solamente la parte de la superficie, pero no ve la parte que está bajo el agua, o sea, lo que está por encima de la superficie son las posiciones y lo que está debajo del agua son los reales intereses que a veces las personas los esconden y a veces los conflictos se traban porque no hay un diálogo, no hay un entendimiento y radicalizan sus posiciones, y si hubieran apelado al diálogo de repente hubieran llegado a una solución provechosa para ambos sin necesidad de acudir a un tercero que solucione el conflicto, ¿no es cierto? Es verdad, lamentablemente muchas veces las personas tratan de poner su posición personal por encima de la otra persona, cuando lo más salomónico es llegar a un punto intermedio, llegar a un equilibrio en las cuales ninguna de las dos partes pues lleguen a los extremos de acudir al Poder Judicial. En nuestra legislación, en nuestro ordenamiento jurídico, se ha creado la posibilidad de que existan algunas instituciones jurídicas que permiten que de manera rápida, eficiente y oportuna, sin esperar pues que el Poder Judicial se demore 3, 4, 5 años en resolver, se pueda resolver el conflicto que pueda existir entre dos o más partes, y es así como surgen los MARCs, los medios o mecanismos de resolución de conflictos, ¿no? Existen diversos tipos de MARCs, los más conocidos y creo que el más famoso que todos conocemos es la conciliación, ¿no? ¿Quién no ha acudido a un centro de conciliación, a la conciliación extrajudicial? ¿Por qué? Porque se realiza fuera de un proceso judicial, ¿no? ¿Alternativos por qué? Porque son una alternativa al... Es alternativo, como su nombre mismo lo indica, es una opción o una posibilidad frente a acudir ante el Poder Judicial. O sea, en vez de acudir al Poder Judicial, yo tengo alternativamente, opcionalmente, la opción de acudir a ellos. ¿Cuál es la principal ventaja de los MAR? Que de forma rápida, eficiente y en corto tiempo podemos solucionar el conflicto que pudiesen existir entre las partes. Por ejemplo, tenemos la conciliación, que es el más famoso y más importante, pero también tenemos la mediación, la negociación, tenemos también el arbitraje, muy usado en las entidades públicas, ¿no? Como consecuencia de ello tenemos mecanismos autocompositivos y heterocompositivos de resolución de conflictos. Y Víctor, cuéntanos, ¿por qué surgen estos mecanismos alternativos? ¿Qué es lo que ha ocurrido con el Poder Judicial? Bueno, quizás este no sea el escenario para hacer una crítica, sabemos que es una institución, un poder independiente del Estado, que como todas las instituciones también tiene sus problemas institucionales, pero a veces los abogados que litigan y las personas que acuden al Poder Judicial en búsqueda de tutela procesal efectiva a sus derechos, a veces se tropiezan con procesos que demoran años, la celeridad, justicia que tarda no es justicia, y también algunos otros problemas que ya colindan con la moral y el buen desempeño profesional. ¿Qué es lo que ha pasado para que surjan estos mecanismos alternativos? Lo que pasa es que si tú haces una encuesta en toda la sociedad, nosotros podemos ver que el 95% de la población no cree en el Poder Judicial. No cree, ¿por qué? Porque
en primer lugar, dudan de la parcialidad y la honestidad del juez, ¿no? Piensan que el juez siempre es un juez vendido, un juez comprado, un juez que se subordina a los intereses económicos de una de las partes. En segundo lugar, la excesiva demora que tiene el Poder Judicial en resolver una causa, un proceso que de repente debería por ley de resolverlos en menos de 15 días, se demoran 1 año, 2 años. 2, pues las recargadas labores. No es posible que en cada juzgado aquí en la ciudad de Ica existen 2 secretarías, cada una tiene más de 1000 procesos en trámite. Entonces, obviamente, la gente ha perdido la confianza y la credibilidad en el Poder Judicial, sumado a la excesiva demora que tienen en resolver las causas jurisdiccionales. Es que la gente pues busca alternativas de poder solucionar sus conflictos. Aunque ese es un problema que está en la mayoría de instituciones, ¿no? Es un problema lamentablemente es el punto neurálgico de las instituciones del Estado. En toda entidad del Estado sucede esto, mucha burocracia, mucho formalismo, mucha demora, falta de celeridad y sobre todo pues de que existen muchos profesionales que lamentablemente desprestigian estas instituciones por no cumplir pues con un perfil ético profesional intachable, ¿no? Como y has mencionado algo interesante, ¿no? Que los procesos tramitados en el Poder Judicial se caracterizan por este formalismo y precisamente una de las ventajas de los MARCs, como la conciliación, el arbitraje, la mediación, incluso hasta la transacción, suelen ser mecanismos menos formales, más fáciles de tramitar. Claro, una de las ventajas que nos ofrecen los MARC es que no existe una excesiva formalidad, ¿no? Para cada mecanismo de resolución de conflicto hay que seguir ciertos formalismos, pero son rápidos, breves, sencillos, y nosotros incluso hay MARCs que nos permiten solucionarlo en el mismo día, el problema o conflicto que tenemos, como es el caso de la negociación, ¿no? Las partes mismas solucionan sus conflictos, sus diferencias, basados pues en la autosuficiencia que tienen las partes de solucionar sus problemas, ¿no? Y la única formalidad que nos pide la ley peruana es de que los acuerdos que adopten o las concesiones recíprocas que se establezcan se plasmen en un documento llamado transacción extrajudicial, cuya única formalidad es la legalización de firma ante notario público de la ciudad. O sea, responde más a la común intención de las partes de querer solucionar su problema en vez de someterlo a la decisión de un tercero imparcial, digamos. Claro, la mayoría de MARCs son las mismas partes las que solucionan el conflicto y diferencia y con eso pues se logra evitar pues que pase una instancia judicial en donde se va a demorar pues excesivamente en resolver, ¿no? Y ahí digamos que las partes finalmente deben someterse a la decisión del tercero imparcial, que es el juez. Claro, en este juez pues basado en ese poder o autoridad que le otorga la Constitución para resolver las diferencias que existen, pero económicamente también resultan mucho más beneficiosos asumir un MARC, salvo el arbitraje, ¿no? Que obviamente los honorarios tanto del árbitro o tribunal arbitral pues son un poquito elevados y que es de uso más común en las entidades del Estado para temas de contrataciones y adquisiciones, temas en donde se ven la prestación de bienes y servicios a las entidades del Estado, ¿no? Por poner el caso de la conciliación, ¿verdad? Empecemos ya de repente así progresivamente cada uno de estos mecanismos. En la conciliación tenemos a un tercero que es el conciliador y tenemos a las personas, ¿no es cierto?, que van a conciliar. Tenemos a una persona que plantea su solicitud y a la otra persona, al invitado a conciliar, ¿no es cierto? Entonces, este tercero, que es el conciliador, ¿cuál es su rol, no? Porque finalmente entiendo que las partes finalmente son las que deciden si es que llegan a un acuerdo conciliatorio o no. ¿Cuál sería el rol del conciliador? La conciliación es un mecanismo autocompositivo de resolución de conflictos porque finalmente son las partes las que deciden. El conciliador cumple un rol de, digamos, un negociador, un facilitador, una persona que va a coadyuvar al diálogo, va a escuchar a cada una de las partes, va a hacer que una de las partes no se exaspere, que no se eleven los ánimos, va a tratar de persuadirlo, incluso está en la facultad de sesionar en privado con cada una de ellas para facilitar
el diálogo y lleguen a un acuerdo o un consenso en relación al conflicto, ¿no? En relación a las pretensiones que tienen las mismas partes, ¿no? Incluso propone fórmulas conciliatorias, ¿no? Está en la potestad de proponer, lo cual no es de obligatorio cumplimiento, ¿no? El hecho que él pueda proponer cierta solución no quiere decir que necesariamente las partes tienen que acatarla. O sea, quienes tienen la última palabra son las mismas partes, digamos. Las partes, porque acá prima un principio universal del derecho que es la autonomía de la voluntad de las partes. Son las partes finalmente las que deciden llegar a un acuerdo que ponga fin a sus diferencias, ¿no? Estableciéndose concesiones o beneficios recíprocos. Esa fórmula conciliatoria que propone el conciliador, digamos, no es vinculante, no es la última palabra. No es vinculante, pero obviamente si se llegase a un acuerdo tendrá que plasmarse un acta de conciliación. Esta acta de conciliación pues es de obligatorio cumplimiento entre las partes, es de carácter inimpugnable administrativamente y la única forma de poder objetarla, ¿no? Es en caso de que una de las partes incumpla, ¿no? Incumple el contenido del acta de conciliación. Y vale como una sentencia, ¿verdad? Tiene el valor y eficacia de una sentencia consentida y o ejecutoriada, ¿no? Es también como si tuviésemos un título valor, una letra de cambio, un cheque, un pagaré, que nosotros en la vía en el Poder Judicial, a través del proceso único de ejecución, podemos exigir su cumplimiento, ¿no? Ahora, si existiese algún defecto de forma, una situación que ustedes vean que de repente invalida el procedimiento conciliatorio, pues usted podrá hacer una acción civil que es anulación del acta de conciliación, ¿no? Pero ese es otro proceso que se tramita. Y con todo eso se ahorran tiempo, dinero, ¿no? Lo que duraría un proceso judicial, tener que pagarle a un abogado, ahorran todo eso y ya solucionaron su problema. Solucionado el problema, como decía Pinochet, muerto el perro, muerta la rabia, y bueno, y con ello pues ya puede una persona ahorrarse tiempo, dinero, ¿no? Y sobre todo pues tener una respuesta eficaz o oportuna al conflicto que les aqueja, ¿no? Ahora, el tema viene en la ejecución, el cumplimiento, ¿verdad? Ese es el tema. Claro. Darle cumplimiento al acuerdo conciliatorio. Felizmente que el Poder Judicial, nuestro Código Procesal Civil, ha facultado que estas actas de conciliación se puedan ejecutar en la vía civil a través de un proceso, como su nombre mismo lo indica, de ejecución de acta de conciliación, ¿no? Es un proceso ejecutivo, célere, rápido, que permite que incluso se puedan establecer medidas cautelares a fin de garantizar el cumplimiento de la obligación, ¿no? Entonces, claro, la persona que hace una conciliación, si bien es cierto, administrativamente ya no puede hacer nada, pero ante el nivel del Poder Judicial sí puede solicitar el cumplimiento oportuno de los acuerdos arribados en el acta de conciliación. Temas muy recurrentes como alimentos, tenencia, régimen de visitas, ¿no? Son los temas más conciliables. Temas también patrimoniales, ¿no? De obligación de dar suma de dinero, por citar algunos casos. Y pasando al ámbito, por ejemplo, del arbitraje, que también lo mencionaste, aquí la dinámica de este mecanismo alternativo es muy similar a la de la conciliación, o se apareja más a la función de un juez, la función del árbitro. Es totalmente diferente. Aquí el arbitraje es un mecanismo heterocompositivo de resolución de conflictos. ¿Por qué? Porque hetero proviene de un tercero, éter 3. Es el tercero que, a manera de un juez, quien va a resolver el conflicto o diferencia que existe en las partes. ¿Qué quiere decir eso? Que el árbitro del tribunal arbitral, de ser el caso, escuchará a A, escuchará a B, escuchará a C, compulsará los medios probatorios ofrecidos por las partes. En virtud del principio de inmediación, podrá confrontar cualquier situación, cualquier cosa que no le esté clara, y finalmente, a diferencia de la conciliación, el árbitro va a tener que tomar una decisión que puede favorecer a una de las dos partes, ¿no? Esta decisión se llama laudo arbitral, que es de obligatorio cumplimiento. O sea que el árbitro es como un juez. El árbitro es como un juez porque no nos olvidemos que el arbitraje es una forma de jurisdicción, una forma de administrar justicia. Nuestra Constitución nos habla de la jurisdicción ordinaria civil, la jurisdicción militar o castrense y la jurisdicción arbitral, ¿no? O sea, los árbitros también administran justicia. Ya para ir finalizando y contar también con tus últimas impresiones, Víctor, y muchas gracias por contar con tu presencia aquí en el espacio. O sea, este árbitro, al emitir un laudo arbitral, es como que si fuera un juez que estuviera emitiendo una sentencia, pero digamos que el poder que tiene el árbitro no se lo otorga el Estado, se lo otorgan las personas que deciden someter su conflicto
a este tercero imparcial llamado árbitro. Exacto, exacto. Aquí prima el principio de la autonomía privada de la voluntad de las partes. Las partes deciden someterse a este tipo de jurisdicción suscribiendo primero un convenio arbitral, un convenio, un acuerdo, un contrato, como quieran llamarle, en la cual las partes deciden acatar el pronunciamiento, la decisión del árbitro que vaya a decidir. El árbitro obviamente se va a pronunciar por alguna de las partes, ¿no? Ya sea por A o sea por B, salvo que en el desarrollo del arbitraje también se desarrolla la conciliación. Si las partes pueden llegar a un acuerdo antes que el juez laude, el árbitro laude, entonces bienvenido sea, concluiría con ello el procedimiento y contra arbitral. este laudo arbitral ya no se puede hacer nada. Hay mecanismos, administrativamente no, pero judicialmente sí. Hay dos caras de la moneda muy claramente diferenciadas, con esto ya concluyo. En primer lugar, si una persona ve que el laudo arbitral adolece de una serie de vicios, irregularidades, o los árbitros se han parcializado con una de las partes, podrá solicitar la anulación del laudo arbitral en instancia judicial o poder presentar una acción de amparo destinado a anular o dejar sin efecto el laudo arbitral. Pero el otro cara de la moneda es que si ya tú tienes un laudo arbitral favorable y quieres exigir su cumplimiento en sede judicial, vas a solicitar que la ejecución del laudo arbitral o el cumplimiento del laudo arbitral. Tanto las actas de conciliación como los laudos arbitrales pueden ejecutarse en la vía judicial, ¿no? Es lo que se conoce como el recurso de anulación del laudo arbitral, y lo otro, la ejecución del laudo arbitral. Exacto. El recurso de anulación del laudo arbitral, usted va a cuestionar el laudo en su fondo, porque obviamente no se ha llevado respetando un debido proceso y existen vicios que hacen insalvable esta decisión del árbitro o árbitros llamada laudo, y que obviamente el Poder Judicial va a reexaminar y, de ser posible, va a declarar su nulidad pues en instancia. Por cuestiones judicial. De forma, digamos, ¿no? El Claro. Poder Judicial no se convierte en una nueva instancia. No, por cuestiones de forma. Porque el árbitro ya resolvió, ¿no es cierto? Claro. Lo que se analiza acá son cuestiones de forma que afecten el debido procedimiento, ¿no? Claro. No pueden analizarse sobre el fondo, porque no sería extralimitarse a las funciones que tiene el juez. Claro. Y obviamente estaría prevaricando, pues estaría cometiendo un delito. Pues, Claro que sí. ¿no? Víctor, te agradecemos por tu presencia. A los televidentes también que nos han seguido por las redes, les agradecemos por su sintonía. Y una última reflexión, ya para despedirnos, ¿qué sugerencia les puedes dar a las personas, a nuestros seguidores que han estado conectados por las diferentes plataformas? ¿Qué pueden hacer cuando tengan un conflicto? ¿Cómo solucionarlo? En primer lugar, mi reflexión final es de que usted siempre tiene que acudir por el camino más corto, más dinámico, más expeditivo, que le permita la solución de sus conflictos. Muchas veces nosotros pensamos Poder Judicial, cuando realmente, después que estamos inmersos de un proceso judicial, sentimos una gran frustración porque han pasado más de 1 año, 2 años, 3 años y el Poder Judicial no se pronuncia, ¿no? Entonces, al nosotros hacer uso de estas instituciones jurídicas que reciben la denominación de medios o mecanismos de resolución de conflicto, lograremos una solución rápida, eficiente y oportuna a nuestros problemas y nuestros conflictos, y con ello pues promoveremos una cultura de paz, evitaremos una alta cultura de litigiosidad y llevaremos pues una vida tranquila y serena, que es lo que todos los seres humanos aspiramos en este mundo. Y finalmente quisiera dirigirme a mis alumnos, ¿no?, de Derecho, que les enseñamos en esta prestigiosa casa de estudios. Siempre, alumnos, dirigirnos a orientar a nuestros futuros patrocinados a que se conduzcan por el camino que les permita una pronta solución a sus problemas, y qué mejor haciendo uso de estas herramientas que nos permite el ordenamiento jurídico peruano, como son los medios o mecanismos de resolución de conflictos. Muchas gracias, Raúl, muchas gracias a nuestra casa de estudios, la Universidad Privada San Juan Bautista, por esta oportunidad que me dan de referirnos y poder intercambiar algunas ideas del derecho, y ya no a cualquier invitación tuya y de la universidad, querido Raúl. Claro que sí, en efecto, sabemos que podremos contar contigo en cualquier otra oportunidad para conversar sobre otros temas de interés. Te agradecemos, Víctor, por tu presencia en este espacio. Usted también tiene derecho, y a todos nuestros televidentes que nos han seguido por las diferentes plataformas, agradecer también a nuestra Escuela Profesional de Derecho de la Universidad Privada San Juan Bautista, auspicios bajo los cuales se ha producido
este espacio, este programa. Se despide de ustedes Raúl Bravo Sender y será hasta otra ocasión, hasta otra oportunidad. Muchas gracias por su sintonía.